que hoy tenemos casa llena. Saludos allá a los que se conectan. Y quiero compartir esta mañana algo que se va a poner en mi corazón. Hemos estado estudiando el libro de Eclesiastés y hemos encontrado, o sea, cuando leemos, vamos leyendo palabra por palabra, ¿no? En el hebreo y con el diccionario Strong, y entonces va ampliándose nuestro panorama, ¿no? Nuestra percepción de las cosas y cómo es que Dios hace, pues realmente todo, ¿no? Todo lo que Él hace. Y entonces, bueno, quería usar otra imagen de un artista que se llama Jong Sung Kim, pero por los derechos de autor no la puse, entonces bueno, está esta, los poemas de Dios. Y quiero partir de la cita de Eclesiastés 8:16. Les comentaba al principio que pues hoy se acostumbra a traer diferentes versiones de la Biblia. Nosotros pues de la vieja escuela crecimos con la Reina Valera 60, entonces todas las citas están en la Reina Valera 60, pero vamos a, si quiere usar su Biblia, está bien, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios, el rey Salomón, dice: yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría, a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Y algo que nos llamaba la atención es que cuando vemos esta expresión en español, las obras de Dios, la palabra que usa para obra es la palabra maaseh, ¿no? Que es una acción buena o mala, una actividad o producto, pero hemos compartido cuando el diccionario Strong menciona específicamente, entonces pone nuestra atención ahí, ¿verdad? Entonces dice específicamente poema. Y es algo bien interesante porque la palabra poema como tal no aparece en la Biblia, ¿no? Si usted le pone a su concordancia electrónica o su concordancia en la computadora poema, no va a aparecer. De hecho, solamente una vez en el libro de los Hechos aparece la palabra poeta como tal, pero tiene que ver con este mismo verbo, ¿no? De hacer. Y es algo muy profundo y muy interesante. Vea que le dejé el concepto porque entonces me dice que un poema puede ser algo bueno o malo, ¿no? Un sinónimo de poema es una oda, ¿no? La oda a la alegría que compuso Beethoven, un poema épico, ¿verdad? Entonces hay épicos, hay de batallas. El libro de las Lamentaciones es un poema como tal, ¿no? de endechas, pero creo que Dios quiere hacer de nuestra vida un poema. Algo que me gustó también de Eclesiastés, que cuando usa la palabra hombre, algunas veces usa la palabra ish, y como en este caso usa la palabra Adam, ¿no? Dice, aunque el Adam la busque, no la hallará. Y no es que hablemos hebrañol, sino que nos da una luz, ¿no? Decir que cuando habla de Adán, usted sabe, la tierra de la cual Dios forma al hombre es una tierra rojiza, pero algo más allá, figuradamente dice el hebreo que cuando se usa Adán, y el color rojizo es de vergüenza, ¿no? O sea, cosas que avergüenzan, cosas con las que uno sigue batallando. Y entonces por eso dice que el hombre, o sea, el género humano, buscamos comprender la obra de Dios, pero no la entendemos, ¿no? Y algo que yo siempre le digo a mi hija es que Dios ve un panorama completo, el big picture que le llaman, pero nosotros siempre vemos la foto, ¿no? Y hay gente que nos critica, es que Dios mandó matar a los niños, es que Dios no se compadeció de esta situación, y es solamente la foto, es doloroso, pero es una foto, ¿no? Y Dios tiene un panorama completo. Entonces entender o ver la obra de Dios y el trato que Dios tiene con nosotros como un poema nos va a traer cierto consuelo, nos va a permitir entender y ampliar nuestra perspectiva de las cosas. Ahora, si yo le preguntara qué es un poema, o sea, porque a veces hay cosas que entendemos, pero cuando ya tratamos de explicarlas o conceptualizarlas, no sé si le pase como a mí, nos cuesta trabajo, ¿no? Así como, sí, explíqueme qué es un poema, es como, no sé, ¿no? Nos pasa como los que crecimos con el Arús, ¿no? De acción y efecto de hacer un poema, ¿no? Y redundaba muchas de las cosas. Pero poema, le quiero leer lo que dice la enciclopedia en ese poema. Así se recuerda, ¿no? Una composición literaria del género lírico, usualmente breve, que consiste en descripción subjetiva de un estado emocional, existencial, alguna vivencia, utilizando un lenguaje metafórico abundante de giros lingüísticos semejante a la recitación y el canto. Así como que es mucho rollo, ¿no? O sea, todos entendemos lo que es poema, pero conceptualizarlo es así como un poquito complicado, ¿no? Entonces, para poder aterrizarlo, o sea, y ahorita para ir entrando en materia, vamos a ver que un poema es como una narrativa, o sea, algo que se narra de algún evento, o sea, un evento pues algo
que realmente pasó, un evento es algo que nos ocurrió en nuestro sentir, o sea, me sentí defraudado, me sentí enamorado, me sentí feliz, ¿no? Una narrativa de un evento en un lenguaje figurado. Pero me gustó porque la misma enciclopedia, lo que no le leí, es que dice que en el concepto es materializar el pensamiento, es decir, que lo que se está pensando, lo que se está tratando, es llevarlo a la materia, ¿no? Materializar el pensamiento. ¿Vamos bien ahí? O sea, narrar un evento en lenguaje figurado, pero un poema como tal puede ser materializar el pensamiento. Es decir, que cuando le leía el concepto que es una obra literaria, tiene que ver con el uso de un lenguaje, ¿no? Verbos, subjetivos, etcétera. Pero en el arte, ¿no? En la cuestión artística, puede ser una pintura, puede ser cualquier cosa que se haga materializando un pensamiento, ¿no? Una idea, y se lo voy a materializar. Entonces, detrás de todo esto quiero que vea a Dios como un poeta, ¿no? Y entonces él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y hemos aprendido que no nos creó, aunque dice la Biblia que nos creó en Él, pero no somos Él, no somos Dios, ¿no? Entonces es algo que salió de Él, pero nos dio una voluntad propia. Entonces es una mente maestra que nos dio voluntad, nos dio una individualidad a cada quien, ¿no? Es un poeta, o sea, Dios hace de toda la diferencia y lo hace una sola creación, ¿no? Y quiero, para poder entender un poquito lo que es el tema, algo bien interesante, no sé, quizá ustedes lo estudiaron, ¿no? En su momento en la secundaria, en la universidad, en la preparatoria, creo que más en la universidad, ¿no? De los filósofos griegos, Aristóteles en el siglo IV, todo lo que él medita, de la vida, reflexiona, dicen los historiadores o los profesores, la ciencia, la historia, ¿no? Él lo conceptualiza en tres cosas, ¿no? Dice, todas las cuestiones humanas tienen que ver con teoría, tiene que ver con praxis, o sea, con la práctica, o sea, teoría con ideas, de dónde viene, por qué, la práctica, el cómo se realiza. Pero Aristóteles, a diferencia de otros filósofos, él llega a un punto de la poesía, del griego poiesis, ¿no? La realización, o sea, cómo es ese paso intermedio entre la teoría y la práctica que hay, porque no todo se puede materializar. Les comentaba hace 8 días que hoy día hay mucha gente que dice, yo no creo en Dios porque soy científico, pero cuando hemos estado, no sé si ustedes han estado expuestos a una situación, una cirugía de riesgo, ¿no? Quizá en los ojos, y firma la hoja de, nosotros vamos a hacer lo mejor, pero puede que quede invidente, ¿no? Así, no queda exacta, y de ahí cualquier cosa, ¿no? En el corazón abierto, en la columna vertebral, y tiene que firmar uno de que no te garantizamos el resultado. Entonces no es tan exacto, ¿no? Entonces lo que Aristóteles dice es que entonces esa parte, cuando está de lo teórico a lo práctico, hay un puente, hay una parte, hay un espacio donde, ¿cómo lo explicamos? Y para Aristóteles entra la poesía. Le digo esto en lo secular para ir a lo espiritual, ¿sí? Porque mire que tiene mucha riqueza, ¿no? Porque entonces hay una obra, de hecho se llama La Poética en español, en griego no vi cómo sería la poiesis, pero en español leemos La Poética, una obra literaria de Aristóteles. Obviamente no surgió la poesía con él, ¿verdad? Porque antes de él, o sea, el Gilgamesh y cosas, cada cultura desde la mesopotámica tenían sus poemas, ¿no? Épicos, y narraban su historia, y obviamente antes de incluso la escritura había un poema, ¿no? A que a lo mejor se transmitía oralmente, lo que son las tribus nativas de América. No sé su escritura, pero sí he podido ver, o hemos podido ver, que les transmitían oralmente, ¿no? Cómo formaban al hombre, o sea, que dejaban a los niños solos una noche, ¿no? A los 10, 12 años, en un lugar con los ojos vendados, y eso los hacía hombres. Pero les contaban la historia, y después sabían que su padre siempre estaba ahí cuidándolo. No sé si lo habían escuchado. Pero todo eso es poesía. Bueno, entonces viene Aristóteles, y él define la poesía con esos elementos, ¿no? Dice, es una imitación, la mimesis, ¿no? Que hoy suena más como al meme, ¿no? Todos lo hacemos meme hoy. Pero en el tiempo de Aristóteles era la imitación, los mimos, la mímica, imitación artística. Es decir, algo real lo vamos a hacer, lo vamos a imitar. Así como el Señor Jesús viene y Él hace todo en parábolas, ¿no? Y las cosas de arriba las ponen las cosas más profundas de la tierra. Tesoros escondidos, perlas en el mar, ¿no? Es como que, wow, el Señor siempre habló del reino de los cielos, pero siempre lo más alto, lo más sublime lo llevó a lo más bajo, una semilla de mostaza, ¿sí? Esa es una mimesis, ¿no? Una imitación. Dice, ¿cómo te explico lo que es el reino? Tienes que entenderlo con cosas que tú puedes ver, que puedes entender, ¿verdad? Dentro de la poesía me dice, hay una trama, ¿no? O sea, cómo se va desarrollando las cosas, ¿no? Piénselo, vaya grabándolo ahí en su mente, ¿no?
un poema nos va a dar un carácter de los personajes. Entonces por eso que un poema puede hablar de cosas buenas y cosas malas, ¿no? Como las fábulas, ¿no? Nos hablan de personajes que son animalitos y hay unos que son astutos y son malos y otros que son buenos, ¿no? Nos va a revelar el carácter. Nos tiene que transmitir un mensaje, dice la dianoía, un mensaje. Obviamente la poesía va a usar un lenguaje. Ahorita cáptelo porque ahorita le voy a explicar en lo espiritual cómo se aplica en la música, o sea que tiene un... Entonces hay poemas que son en rima y otros que son en prosa, ¿va? Y que incluso tienen una métrica, ¿no? No sé los nombres, se me fue el nombre de uno que tiene exactamente 7 sílabas o 14, ¿no? Los haikus, creo que se llama, en la cultura oriental, ¿no? Entonces tiene una rítmica, eso se refiere música, no propiamente que tenga música externa, sino que tiene un mismo ritmo y la rima, o si es prosa, ¿verdad? Una variante, era considerado secundario, era el espectáculo visual, ¿no? Cómo se iba a desarrollar el poema, como el Mío Cid. Se sabe la historia del Mío Cid, que cuando era el tiempo de que salían a la guerra a los pueblos, el rey había muerto, pero lo amarran a un caballo, ¿no? Y dice, es que si no lo ven al frente, no van a ir a pelear, van a estar atemorizados el pueblo. Y entonces eso consiste en el poema del Mío Cid, ¿verdad? Es un poema épico, pero en realidad era que el rey estaba muerto ahí en su caballo, ¿no? Espectáculo visual. Y obviamente una palabra que quizá usamos regularmente, la catarsis, ¿no? El efecto, o sea, ¿qué quieren lograr con el poema, ¿no? Entonces, Aristóteles vivió todo eso, lo pensó y lo dejó plasmado ahí en su obra La Poética. Y es algo muy interesante porque entonces cuando Dios va narrando la escritura, cuando Dios comienza todo, ¿no? En el principio creó los cielos y la tierra. Entonces nos está hablando de una trama, nos habla de un carácter, cómo es que siempre el hombre fallamos, ¿no? Nos habla obviamente un mensaje y de hecho la misma Biblia oculta esto, ¿no? Cuando ve usted los 12 hijos de Jacob, Génesis 49, tiene una secuencia los nombres, ¿no? De Rubén a Benjamín, hay una secuencia, y luego cuando Moisés viene, el mismo Salmo 119 es un acrónimo. Entonces Dios es un poeta, ¿no? Es un maestro, Él es el maestro de la poesía y obviamente todo tiene un efecto. Ahora, eso es lo secular. Enfocándonos a la Biblia, enfocándonos en la Biblia, yo encontré 4 elementos de un poema en la Biblia. Yo encontré 4 elementos de un poema en la Biblia. Entonces, lo principal o lo primero sería el tema, un escrito o la escritura. Dios sí tiene un objetivo al plasmar un poema, y algo que la Biblia muestra y que no exalta la filosofía o los libros que le acabo de mencionar como Aristóteles es el autor, ¿no? Quizá usted puede tener en su biblioteca libros de cierto autor, ¿no? Es que ese autor como escribe, como describe, me lleva, me transforma, me transporta, ¿eh? Y uno tiene ese escritor favorito. Entonces ahí también Dios tiene, Él es el autor. Y entonces algo que quiero desarrollar esta mañana son esos 4 puntos, pero quiero hacerlo de atrás hacia adelante, ¿no? Del autor hacia el tema, porque para Dios lo más importante es Él, es el autor mismo. Entonces vamos a empezar de atrás hacia adelante, el autor. Fíjense que esta palabra autor es algo interesante, se lo quiero mencionar porque aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, pero solo una en el Antiguo. Y así como vamos a ver adelante que a Dios se le atribuye la autoría de la vida, cuando habla de autor en el Antiguo Testamento es en la ley de Moisés y dice el autor de una muerte. O sea, el hombre, así como dice Génesis 6, su pensamiento desde su juventud es constantemente el mal, tiende hacia lo malo, tiende hacia el mal. E incluso en las cuestiones de fe, ¿no? O sea, siempre, ¿y si fallo? Y pocas veces, si no estamos tan acostumbrados a preguntar, bueno, ¿y si sí y tengo éxito? Siempre somos más acostumbrados, como dice el mundo, esperando lo mejor, pero preparándonos para lo peor. Y es una sabiduría humana, está bien, ¿no? Yo a veces también así camino de, bueno, me preparo para lo mejor, pero espero lo peor, por cualquier cosa, ¿verdad? Pero en Dios no es así. Fíjese que esa palabra autor es la palabra arquegos, ¿no? Arquegos, tal cual dirigente, jefe, y es una palabra compuesta de la palabra arque, o sea que es inicio, en orden, en tiempo, en lugar, rango. Le dejé la palabra rudimento porque es como un fundamento, ¿no? Cuando habla de rudimentos son fundamentos, ¿sí? Entonces, cuando Dios se menciona como autor, es que no solamente es de donde procede todo, sino que pone los fundamentos de las cosas, ¿no? Y luego la palabra hago es conducir, pero le digo que a mí me gusta cuando el Strong dice específicamente. Específicamente es pasar el tiempo. Entonces cuando unimos las dos palabras autor, porque yo sé que la enciclopedia le va a dar un concepto, pero en el griego, en el original, me va a decir que es el que encabeza, y usa esa palabra encabezar porque
como cabeza hemos aprendido que en la cabeza está todos los sentidos, ¿no? Está la visión, está el oído, está todo, el pensamiento, ¿no? Entonces, cuando la Biblia dice que Dios es autor, es que alguien que encabeza la trayectoria de algo, incluso que puede modificar la trayectoria de algo. Cuando nosotros vamos o que vemos que nuestra vida va hacia lo malo y no tiene solución y vemos una tras otra en cuestión de fallos y de problemas, Dios como autor dice, bueno, pero todo eso yo lo voy a usar para bien. No precisamente que de Él venga el pensamiento de lo malo, porque como cuando venden a José sus hermanos, y si ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien. Así como ustedes hicieron mal, Dios lo cambió todo para bien. Ahorita vamos a saber un poquito más de eso. Entonces, autor en la Biblia es el que encabeza la trayectoria de algo. Ahora, aquí están las cuatro veces que ocurre esta palabra en el Nuevo Testamento, ¿no? Y cada una es bien profunda. No lo vamos a ver todo a totalidad. O sea, quizá va a ser un tema un tanto teórico, pero al final vamos a llegar a algo práctico, ¿no? O sea, porque entonces autor de la vida. Dios es el autor de la vida. O sea, desde que nos concibe y desde que incluso, como dice David, en pecado me concibió mi madre o en iniquidad. Y aun cuando quizás nos rechazaron y no sabemos, ¿no? De bebés nos rechazaron, no nos querían, no fuimos lo que papá quería o mamá quería, fuimos un accidente, ¿verdad? Como aquel niño que le preguntó a su papá, ¿por qué te casaste con mi mamá? Y le dijo, pues por tu culpa, ¿no? Quizá, pero entonces Dios dice, no, o sea, pero aun cuando pasaba todo eso, Dios tenía no solamente el darnos vida, sino que en palabras de Jesús viene para que tengan vida y vida en abundancia, ¿no? Y ahí está en Hechos 3:15, donde si ustedes dieron muerte al dador de la vida, autor de salvación, pero que fue a costa de su padecimiento, ¿no? Dice, y por lo que él padeció, fue perfeccionado y vino a ser autor de la salvación de ellos, no es decir que fue tentado en todo pero sin pecado. Dice, no como un sumo sacerdote que no pudiera compadecerse de nuestras debilidades, sino como alguien que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero para darnos salvación. Así sí te entiendo, ¿no? Entonces Dios es, para mí Dios en su complejidad y en toda su majestad es más sencillo que nosotros, ¿no? Lo vemos en el rey David cuando es incitado por Satanás para censar al pueblo y Dios se molesta y le dice, bueno, escoge para ti uno de 3 castigos, ¿no? ¿Quieres ser perseguido 3 años, 3 meses o un día en mi mano, 3 días en mi mano? Y David dice, no, Señor, la gente no tiene misericordia, tú sí. Prefiero estar en tu mano, 3 días en tu mano. ¿Y esos qué culpa tienen al final, no? Entonces así es Dios también. Nos entiende, nos perdona algunas cosas, la culpa, pues ya somos culpables, ¿no? O sea, eso no se va a quitar. Pero nos da una salvación, ¿no? Me gusta porque entonces dice que Cristo es el autor y obviamente consuma, ¿no? Me gustan esas funciones. Hasta ahorita no he encontrado cómo poder definir esas funciones, autor y consumador, arquitecto y constructor, ¿no? O sea, él es lo mismo, lo diseña y lo hace, lo lleva a su plenitud. Entonces él es el autor de la fe, ¿verdad? Autor y consumador de la fe. Y me gusta esa palabra porque consumador, la idea es alguien que pagó el precio que se exigía, un impuesto, alguien que cumplió la meta que le fue fijada por alguien externo, o sea, no una meta por él mismo, sino una meta que le fijaron externamente, en este caso el Padre, y entonces él es el autor de la fe. Y la Biblia nos enseña que la fe es para vivir, ¿no? Es el justo por la fe vivirá. O sea, no es nada más para cuestiones religiosas, para conectar con Dios, sino que es para vivir cada día. Y luego Hebreos 5:9 dice, autor de eterna salvación, y allí usa una palabra diferente, o sea, es como el causante de, ¿no? Le quiero nada más poner esto así como un pincelazo, o sea, plasmar, ¿no? O sea, cuando vemos los poemas de Dios, bueno, hay poemas que me hablan de la vida, hay poemas que me hablan de salvación, hay poemas que me hablan de fe, y hay poemas que me hablan de una eterna salvación. Ahorita voy a ir a todos los cabos, no se preocupe, así como que, ¿qué me está hablando? ¿A dónde quiere llegar el hermano? Ahorita vamos a llegar. Entonces veíamos que en la Biblia un poema tiene un objetivo, o sea, no es nada más como que Dios te cuenta una historia para que sepas, sino tiene un objetivo bien claro. Obviamente aquí es un contexto diferente, es después de que Jesús alimenta a la multitud y la gente le dice a Jesús, nosotros queremos poner en acción, en práctica las obras de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Y les contesta Jesús, les dice, esa es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado, que creáis en el que Él ha enviado. Y entonces algo que pues tristemente vemos dentro de la evolución de nuestros días, ¿verdad? Incluso el mismo Señor Jesús pregunta y dice, bueno, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Porque ya la gente no cree, ¿no?
Ya la gente no cree y más bien lo que volteamos a ver es mucha apostasía, ¿no? De los jóvenes, hijos de pastores, mucha apostasía, es que ya no creo y siempre comentamos, se levanta cualquier persona a decir es que no es cierto lo que dice la Biblia, es inventado, profesores que dicen no, es que cada libro, Génesis, Éxodo, tiene un principio y un fin y se acabó, no hay más trascendencia, no sé si lo han visto, pero el punto es que la gente no cree. Sin embargo, Dios, o sea, Jesús, cuando viene aquí en la tierra, nos marca claro, dice, todo lo que Dios hace, lo que puedas ver como un poema, una obra de Dios, no tiene otro objetivo más que creas. No tiene otro objetivo más que creas. Y luego le compartí a la hermana, ¿no? Que cuando estudiamos Santiago en su momento, ahí también usa la palabra poeta. Santiago, aquí quiero juntar dos versos, Santiago 1:22 y Romanos 2:13. Cuando Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, la palabra griega es poiesis, ¿no? Sean poetas. Y es algo bien interesante porque entonces cuando nos hablan de cumplir los mandamientos, a veces uno lo ve como aburrido. Ay, tengo que amar, ¿no? Tengo que perdonar, tengo que, ¿no? El have to, tengo que. Pero cuando lo ves de otra perspectiva, como lo ve Dios, de sé un poeta de la palabra. Que es escrito que ames, que no pagues mal por mal, que venzas con el bien el mal. Del lado de la obligación se ve como tedioso, ¿no? Que aguantar, ¿verdad? Pero del lado de la poesía, bueno, y a veces como decíamos, no sé si les pasaba en la escuela, si tenían algún taller de literatura, o cuando les ponían a hacer alguna composición, decía uno, es que ahora no estoy inspirado, ¿no? No sé si les pasó, es que no estoy inspirado. Uno quería sentirlo, ¿no? Lo que uno debe escribir, querer sentirlo, quería uno poder transmitirlo, y cuando uno no tenía ganas le costaba a uno mucho trabajo, decía, ay, ¿cómo escribo? ¿Cómo hago este ensayo? Entonces por eso Santiago dice, sean poetas de la palabra, o sea, de logos, de aquello que es sistemático. Dice, no solamente oidores, y Santiago entendió cosas muy claras de la doctrina de Jesús, ¿no? Porque dice, si no eres un hacedor de la palabra y solamente eres oidor, dice, te vas a engañar a ti mismo. Entonces le decía que mi pastor decía, todos tenemos doble vida, ¿no? Lo que creemos que somos y lo que realmente somos. Todo, ¿no? Si es cierto, Señor, cuando yo veo contra tu palabra, si estoy cumpliendo, me doy cuenta que no estoy cumpliendo. Y luego el apóstol Pablo, por su parte, a los romanos les dice, porque no son los oidores, los que conocen la palabra, los que van cada 8 días a la iglesia, no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores, otra vez usa la palabra poetas, los poetas de la ley son los que serán justificados. Entonces vea que juntando las dos cosas, Jesús me dice, el objetivo de que veas a Dios como poeta es que creas. El objetivo de que veas a Dios como poeta es que seas justificado. Así como Abraham dice, le creyó a Dios, le fue contado por justicia. ¿Cuál era el poema para él? Usted recuerda que él llega un momento en su vida que obviamente siempre lo vemos como alguien próspero, pero yo no sé si a veces decimos, bueno, no sé si usted ha pensado, como, híjole, Dios, ¿por qué le prometió un hijo a Abraham hasta sus 100 años? Pero viendo la historia, no fue, estoy pensando en voz alta, ¿no será que fue que hasta que Abraham le preguntó de su heredero? Porque es Abraham el que toma la iniciativa y le dice, Dios, me has prosperado, me has bendecido, pero yo no tengo un heredero nacido en casa. Solamente está el hijo de mi siervo, Damaseno, Eleazar. Y ya Dios le promete, no, tú vas a tener un hijo de tus entrañas. Te tardaste en pedirlo, porque viene Jesús cuando está con sus discípulos y les dice, hasta ahora ustedes no han pedido nada. Pero se acuerda que ellos le dijeron, enséñanos a orar. O sea, creían que sabían orar, pero dicen, no sabemos orar. No vemos la respuesta. Enséñanos a orar. Y luego Jesús los motiva y le dice, hasta ahora no han pedido nada, pidan para que reciban, para que su gozo sea cumplido. Y a veces en la vida caminamos y a veces, no, pues es que yo no soy mi pastor, ¿no? O sea, en el sentido de cercanía con Dios. Es que no, pues yo no estoy tan ungido, yo creo que Dios está pues muy ocupado como para atender mis trivialidades, ¿verdad? Que si yo siento, pienso esto, está muy ocupado para atenderme. Lo pensamos, bueno, yo les abro mi corazón, yo lo he pensado así a veces. Nos sentimos, no, pues déjale hablar a mi pastor, que ore, que sea él el que ore. Pero me está diciendo, o sea, volviendo al punto, es de que cuando tú ves a Dios como poeta y tú mismo como un poeta, es que tú eres ahí justificado, es decir, sí, o sea, mi vida a lo mejor de repente es así, pero me está diciendo que Dios es el autor, Dios es el que está escribiendo, me está diciendo, justificado es completo, es que no es tanto por obligación, sino que lo logro hacer de corazón, así como una poesía, como una obra de arte mi vida. Entonces Dios me va a considerar justo y me va a dar lo que necesito. Y eso nos va a llevar al punto 2, ¿no? Vamos de atrás hacia adelante. Al escrito, porque entonces
Bueno, no sé si usted tenga en su mente, claro, como ya sé que se dice que la primera escritura fue la cuneiforme, ¿no? Que en la arcilla literalmente rasgaba, ¿no? O sea, introducían la cuña, ¿va? La cuneiforme, y quedaba ahí grabado, ¿no? Entonces imagínese usted, así como si Dios escribiera en mí, pues por eso hay cosas que me lastiman, ¿no? Porque no tiene que dejar ahí grabado. ¿Qué se usaba, no? ¿En qué lenguaje escribimos? ¿Cómo escribía Dios? Porque cuando usted ve que Dios le da las tablas a Moisés, y yo personalmente no sé si de ahí sacaron la frase del himno nacional mexicano, dice, por el dedo de Dios se escribió, porque dice, por el dedo de Dios fue escrito. Fue algo, no sé si era como un láser, no sé, yo no sé cómo era, pero era piedra, ¿no? Le dice a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra, y dice que el dedo de Dios fue el que fue escribiendo. Yo no sé, quedó ahí grabado, algo que quedó ahí. Y luego cuando Jesús viene también dice, él estaba escribiendo en tierra, no dice la Biblia que escribió, pero dice que cada quien fue despertado en su conciencia y fue acusado, dice, sí, no soy digno de aventar la piedra, de condenar. Si ni él, que es Dios, está condenando, yo menos, ¿no? Y dice que cada uno se fue yendo, hasta que solo la mujer acusada, y el Señor dice, ¿dónde están los que te acusaban, mujer? Ninguno te condenó, no, Señor. Bueno, yo tampoco, pero no peques más. O sea, no, si eres pecadora, pero no peques más, ¿verdad? Bueno, entonces es importante la escritura, porque entonces Pablo, o sea, ve en su mente Dios como un poeta, él está interesado en poder dejar un legado, ¿verdad? Que todos lo entendamos. Si usted sabe la historia de la traducción de la Biblia, es algo bien interesante y hermoso, ¿no? Como el primer libro que se imprime después de Gutenberg, que inventa la imprenta, o sea, la gente antes era oral, la gente pudiente tenía los rollos, ¿no? Y fue evolucionando, y bueno, vamos a inventar una imprenta, ¿no? Y vamos a hacer libros al por mayor. ¿Y qué imprimimos? La Biblia, ¿no? Gutenberg, tráete la Biblia. Y esa Biblia se perdió, pero históricamente quedó plasmado que fue el primer libro. Y entonces dice, pero eso no es suficiente, y que se transcriba a todos los idiomas, no es suficiente. Y entonces Pablo desde aquel tiempo a los Corintios les dice, nuestras cartas sois vosotros, cada uno de ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas, leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. O sea, a mí me llena a pensar así en Dios como un poeta, y voy a escribirle un poema a los vecinos de Rogelio. Y empieza. Y dice, tú no lo sabes, pero tú eres una carta sabida y leída de los hombres. Y dice ahí, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Wow. Entonces algo que cuando usted ve toda la poesía que pueda ver, porque es algo que a mí me llama la atención, como Juan y el rey Salomón en Eclesiastés, es nuestro siguiente versículo, dice ahí Salomón, ¿verdad? Dice, no hay fin de hacer muchos libros. O sea, porque si nos pusieran, híjole, ¿y cómo voy a conocer tanta poesía? Dice, no hay fin de hacer muchos libros. Porque el fin de todo lo que el discurso oído es teme a Dios, guarda los mandamientos, porque Dios traerá todo a juicio, juntamente con toda hora encubierta, sea bueno o sea malo. O sea, teme a Dios, ¿no? Entonces le digo, si usted quisiera conocer toda la historia, a lo mejor, bueno, sí le gusta la historia, y la literatura, y conoce todo, pero para Dios, dice, lo más importante es esa palabra con el Espíritu del Dios vivo, esa palabra que cada vez que la ven dices, es que tú tienes algo diferente. Porque no sé si usted ha tenido experiencias, yo he tenido experiencias con un musulmán y un católico, y me han dicho, cada uno en su momento me han dicho en momentos diferentes, ¿cuál es la diferencia? El musulmán me decía, lloro más que tú, lloro 5 veces al día, y tengo un libro sagrado, ¿cuál es la diferencia? Le digo, bueno, ve mi vida y ve tu vida, y yo sé que vamos a ser diferentes. Y un católico igual, porque surtí una librería, bueno, venden llaveritos y cosas, y surtía material, y me dijo el encargado, dice, bueno, ¿qué es diferente? Tenemos la misma Biblia. Bueno, nuestra Biblia tiene más libros, decía él. ¿Cuál es la diferencia? La vida. Ve nuestras vidas y son totalmente diferentes. No te voy a hablar de doctrina, ¿no? O sea, que también hay diferencia, pero simplemente la vida. Tú puedes aborrecer a Dios porque algo malo te pasa, ¿no? Tú puedes no perdonar porque te hacen mal. Eso es la misma Biblia que tú dices es lo que dice, pero no es lo que tú vives. ¿Por qué? Porque tú no tienes el Espíritu del Dios vivo en ti. O sea, escribiendo esa palabra no aquí en lo que vemos, en lo tangible, ¿no? No una Biblia, que tú puedes escribir aquí. O sea, todos conocemos, mucha gente conoce esto. Pero pasarlo de aquí a aquí, de lo que estamos leyendo, que sea escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, eso es un poema. Es un poema para mucha gente, ¿no? Y mire, entonces Dios como poeta, o sea, pensando Dios, ¿cómo vamos a escribir los poemas? Sí, ¿cómo vamos a escribir eso? Entonces él mismo manda a su hijo, ¿no? Juan 1, no le puse la cita,
pero es Juan 1:14, ¿no? Dice, aquel verbo fue hecho carne. Entonces no era solamente tener palabras, conceptos, repeticiones, sino bueno, como la gente, el hombre no entiende, entonces no hay más que el mismo verbo se ha hecho carne, ¿no? Que se ha encarnado y que lo puedan ver, como dice aquí, vimos su gloria como el evento del Padre, y que pueda llevar a su vida esa gracia y esa verdad. Entonces Dios como poeta, o sea, él pensó, mucho expresó, dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Dice, Dios habiendo hablado en los tiempos pasados de muchas maneras, por los profetas, por la ley de Moisés, dice, hoy nos ha hablado por el Hijo. Hoy nos ha hablado por el Hijo, pero Él sigue hablando hoy día, ¿no? A través de nosotros, porque es la obra de Cristo se refleja en nosotros. Y eso nos lleva aquí al tema, ¿no? Al tema, porque entonces, yo no sé, luego usted puede pensar en un tema, bueno, ¿y qué? ¿Cuáles son esos poemas de Dios que usted dice, hermano? Toda la Biblia es un poema, ¿no? En el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, se acuerda que Aristóteles decía una trama, ¿no? Y que va a reflejar el carácter y cómo lo desenvolvió y el espectáculo, ¿no? Entonces 7 días, ¿no? Y entonces Dios lo ordena. Y muchas veces, y Dios, por la gente que siempre se propone leer la Biblia a principio de año y nunca la lee, pero con que lea Génesis 1 puede entender que su vida es así, ¿va? Desordenada, vacía y rodeada de tinieblas. ¿Cómo lo ordenó Dios? O sea, bueno, entonces Dios dice, no lo vas a resolver en un día, te va a tomar 7, ¿no? Bueno, figuradamente, puede ser que sí, Dios lo pueda hacer en un día, pero hay cosas que toman tiempo, que tomen un orden, que tomen un rumbo diferente. ¿Se acuerda, autor? El que encabeza la trayectoria, el rumbo, ¿no? La historia, bueno, esta es tu historia, o esta había sido tu historia, pero hoy tiene un cambio. Y entonces es el tema, o sea, fíjese, cuando Dios, o sea, entonces usted puede ver muchas cosas que Dios escribe. Ezequiel 16 a mí me impactó porque es cuando narra a Israel como una recién nacida que es abandonada en su sangre. Dice, yo te vi, yo pasé junto a ti, te vi, nadie te lavó con sal. Yo te lavé, yo te cubrí, te vi crecer, te adorné, pero tú me traicionaste. Es un poema muy fuerte, ¿no? Dice, a pesar de eso, yo te perdono. Ezequiel 16, cuando pueda, lo lee en su casa. Pero entonces, algo que Dios les enseña a su pueblo, aquí de Deuteronomio 4, le dice, está hablando Moisés, dice, oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, tu mano poderosa, porque qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Y le puse esto porque entonces, no sé si usted ha estudiado lo que es la palabra proeza, ¿no? Salmo 150, alabadle por sus proezas. Otro de los salmos, no me acuerdo cuál dice, ¿va? En Dios haremos proezas. ¿Qué es una proeza? ¿Usted sabe lo que es una proeza? Proeza. Proeza, no, me suena a promesa. Promesa, suena como promesa. Maravillas. Es una maravilla, pero es una palabra que empieza con la palabra hebrea yail, así como cárcel en inglés, pero con la K, yail, que es fuerza, poder. Pero cuando va viendo todas las derivaciones de esa palabra, cómo es que las aplica la Biblia, proeza es un concepto bien complejo, porque dice proeza llega a ser que Dios transforma en victoria aquello que estaba pronosticado estadísticamente, así, bueno, yo le agregué estadísticamente, pronosticado a la derrota. Cuando el pueblo está ante el Mar Rojo, Señor, viene el ejército egipcio y está el Mar Rojo, ¿qué hacemos? Es momento de hacer una proeza, levanta tu mano y abre el mar, y pasan en seco. Esa es una proeza. Y así también en nuestra vida, cuando enfrentamos cosas que realmente estadísticamente en nuestra realidad no hay otra más que pues aquí ya se acabó todo, ¿verdad? Aquí se acabó todo. Es una proeza. Entonces son los temas que a Dios le gusta agarrar. No sé si ustedes, bueno, los que somos de la vieja escuela que oímos a Torre Fuerte, tenían una canción, ¿verdad?, que decía, Dios es especialista en hacer posible lo imposible. Son los temas que a Dios le gustan. Y mire, de aquí, de todos los poemas que pudiéramos hablar, yo le quiero comentar el de Deuteronomio 26:5, porque aquí es cuando Dios les está dando instrucciones al pueblo de Israel de las fiestas, de los ciclos que tenía que tener, ¿no? Y 3 veces al año se va a presentar todo varón delante de mí. Pero entonces, cuando es el tiempo de la cosecha, ¿no?, en el año, les dice Dios ahí en la ley de Moisés, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Vea el poema, porque entonces aquí no dice que lo que en otro pasaje en Éxodo nos dice, ¿verdad? Usted ya sabe que implícitamente dice, tanto más los oprimían, tanto más crecían.
Entonces ahí usted va viendo la diferencia de que Dios escriba en usted y en mí un poema. Porque mientras que todos estamos pasando las mismas cosas en el mundo, y hay gente que igual tiene hijos enfermos y tiene muchas cosas, todos las pasamos. Pero entonces aquí Dios va haciendo una separación. El tener a Dios como nuestro poeta y dejar que escriba ese poema. O sea, a veces es doloroso la parte de la historia donde todo poema tiene como un clímax, ¿no? Un nudo, dicen los estudiosos, ¿no? Algo que se complica, pero luego algo en lo que Dios interviene y cambia toda la trama, ¿no? Entonces así también dice, cuando dice aquí, es un poema que Dios les enseña, dice, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Es un lenguaje poético. Esa palabra arameo es alguien que estaba en un punto de altivez, lo asemeja a un castillo, alguien que estaba en orgullo, como decimos los mexicanos, ¿verdad? Si el hambre me tira, el orgullo me levanta. Porque entonces le digo, ahí se ve la diferencia. Bueno, estaba viendo con mi hija una película, La Sustancia, empezamos a verla, la acabamos de ver, pero tiene que ver así como que el nuevo nacimiento. Pero entonces se puede ver como el mundo dice, un nuevo nacimiento es para que sea una mejor versión de ti, ¿no? Y suena padre, ¿eh? Suena lógico y bueno. Pero el nuevo nacimiento en Dios es de que todas las cosas viejas pasen y todo sea hecho nuevo. Es bien diferente. Entonces por eso dice que llegó a ser una nación fuerte y numerosa, verso 6. Los egipcios nos maltrataron, nos afligieron, pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y él oyó nuestra voz. Entonces se da cuenta cómo el poema, o sea, lo que le dije de Aristóteles, aquí lo atamos cabo, ¿no? Dice Aristóteles, un poema te va a decir qué personajes había y cómo se comportaron. Entonces hay gente que tiene problemas, pero pues se pelea con Dios, se enoja con Dios, culpa a Dios y se aleja de Dios, ¿no? Es que, ¿por qué no hiciste nada? ¿No? ¿Por qué no hiciste nada? Y es algo que muchos hemos pensado, quizá lo pensamos, ¿no? O sea, unos tenemos más temor de Dios que otros, pero al final, quizá todos en algún momento, muy secretamente lo hemos pensado, ¿y por qué no hiciste nada, Dios? ¿No? Y bueno, lo podríamos tratar filosóficamente, hay gente también que ha tratado de explicarlo, ¿verdad? Pero entonces no se queda ahí, o sea, sí, el sufrimiento lo pasaron, la opresión la pasaron, pero dice verso 7, clamamos a Jehová, Dios de nuestros padres, y vea que no está diciendo nuestro Dios, porque ya hasta lo habían olvidado. Así como Gedeón, bueno, si Dios está con nosotros, si yo para él soy un valeroso valiente, esforzado y valiente, ¿por qué nos ha acontecido esto? Pero entonces dice, el Dios de nuestros padres, ese que clamaba a nuestros padres. Y Jehová oyó nuestra voz, vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestra opresión, y nos sacó con mano fuerte, con brazo extendido, con grandes espantos, señales, milagros, nos trajo a este lugar. Entonces vea cómo, pues sí, o sea, a veces parece motivacional, pero es cierto que lo que le dicen muchos predicadores, ¿no? Nuestro peor momento no es el fin de nuestra historia, no es el fin del poema de Dios, ¿no? Dice, nos sacó y nos trajo aquí. Pero entonces vea cómo este poema de Deuteronomio 26 nos dice, no solamente es, ya nos sacó de la aflicción, bueno, muchos podrían conformarse, bueno, ya no soy esclavo, ya me sacaron de ahí. No, dice, ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, Señor. Entonces sabe que no es que estamos pidiendo dinero, ¿no? Sino de, bueno, y ahora, después de que no podías perdonar, después de que fuiste lastimado, después de que pasaste tu crisis, ¿no? De identidad, de tu relación con Dios, ¿qué produjo en ti? Piense ahora en Jesús, ¿no? Porque de él se dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Fue fácil? No fue fácil. Le digo a mi esposa, a veces las cosas que decimos gratis son las que son más caras, como la salvación. Sí, claro, predicamos, la salvación es gratis. Bueno, para Jesús no fue gratis y te va a costar. El que tú renuncies, el que tú entregues todo, ¿verdad? Pero entonces dice aquí, vas a traer el fruto. O sea, ¿qué te ha dejado? Hay gente que podemos decir, Señor, todavía no salgo de mi proceso, todavía no te puedo traer un fruto. Quizá por ahí apenas está, las semillitas, así lo creo, señora. Que si tuvieras fe como una semilla de mostaza. ¿Sabes qué? Yo, mira, ahorita, mi proceso nada más es la semillita que está ahí. Ahí está la semilla. Deja que dé frutos, Señor. Como dice la parábola, dice, hace 3 años que vengo a buscar fruto y no lo hallo. Y le dice al siervo, bueno, déjala todavía un año más, déjame que cabe, la abone y si da fruto bien, ¿verdad? El Señor es misericordioso. Bueno, está bien, vamos a dejar que dé fruto, pero no te quedes en tu problema, quiero decirle. O sea, no te quedes en la parte, en el nudo de la historia. No te quedes en el desenlace, o sea, ve más allá. ¿Qué va a producir en ti? Porque entonces dice, vas a traer ese fruto delante de Jehová tu Dios, te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Y vea cómo empieza diciendo un arameo a punto de perecer, a punto de morir fue mi padre. Esta es parte de la ley, ¿no? Lo que tenían que recitar cada vez que se presentaban con sus frutos al año, los israelitas,
tenían que recitar este poema, un arameo a punto de morir, y era toda su historia, y la siguen repitiendo hasta el día de hoy, nadie la puede negar, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Y yo le he hecho así como mía también, Señor, yo a veces, cuántas veces me siento como que ya no doy, ya no llego, ¿verdad? A punto de morir. Pero aquí la pregunta es para cada uno de nosotros, ¿no? ¿En qué parte del poema estamos? Ese poema que está reflejando de tu carácter. Por eso le puse lo de Aristóteles, ¿no? Que refleja un carácter, una secuencia, un mensaje, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que yo estoy dando? Porque entonces la gente me puede ver y este hombre, esta mujer, cómo permanece fiel a pesar de cómo le ha ido en la vida, ¿no? Y eso le da gloria a Dios. Él no ha acabado de escribir porque él es el autor y consumador, o sea, no es que lo haya diseñado. Él dice, bueno, le pasó esto a mi hijo, a mi hija, pero yo soy un Dios de proezas. Yo lo voy a transformar para bien, voy a escribir algo nuevo. Entonces, como decía la película de Volver al Futuro, no hay nada escrito, o varias películas, no hay nada escrito, tal cual. Pero Dios sigue escribiendo en el Espíritu. Dice, bueno, pero si yo toco su corazón, si yo le recuerdo que lo sigo amando, la sigo amando, su historia va a cambiar, ¿no? Y que yo le pueda decir que yo le doy la fuerza. Hay veces que, como Pablo, ya 3 veces le rogué al Señor y me ha dicho que no me va a sanar. Pero al menos ya me contestó. No me va a sanar, pero me dijo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces le decía que quizá puede ser como mucha teoría, pero cuando logramos entender el concepto de que Dios es un poeta y que un poema no siempre refleja lo más hermoso, no siempre es romántico un poema en su desarrollo, no siempre es romántico, a veces es muy doloroso, pero al final, o sea, si algo quiero transmitirle esta mañana es poder decirle lo que comenzamos leyendo, ¿no? Dijo Salomón, que fue el rey, ¿no? Si yo he visto todos los poemas de Dios, y el hombre no alcanzamos a entender la obra de Dios, no lo alcanzamos a entender. Es muy personal, ¿no? Así, Señor, ¿y de dónde va a salir algo bueno de esto que me está pasando, de esto malo? ¿Cómo tú lo vas a hacer para algo bueno? No lo sé. No lo sé, pero confío en ti. No lo sé, pero sé que no has acabado de escribir la historia. Y es lo que le quiero transmitir, que como usted traiga a su mente todo lo que la Biblia dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Donde quiera que usted quiera buscar en la Biblia va a encontrar un poema de Dios, donde quiera que busque. Entonces, simplemente Cristo mismo, sí, no fue gratis, fue a precio de su sangre, pero precisamente Él es la escritura, Él es la primera y la última letra, Él es el guión, Él es el desenlace, Él es el que está con nosotros. Ahora la pregunta es, ¿no? La pregunta es si nosotros vamos a dejar que Él siga escribiendo o si simplemente es que no es de mis autores favoritos, te voy a sacar de mi biblioteca, pero creo que no, porque nos conviene tener al Señor como el que está escribiendo en nosotros, ¿verdad? Como leíamos en Corintios. Sos una letra, un escrito no con tinta, no con algo que va a quedar ahí grabado, sino con el Espíritu de Dios vivo, ese Espíritu de Dios que se movía al principio, que lograba contener las tinieblas, que logró poner orden. Entonces vamos a orar y lo que el Señor le haya ministrado, dile: Señor, aquí estoy delante de ti, Señor, y te agradezco poder ver este ángulo, Señor, de tu carácter, de que tú eres un poeta, tú eres un escritor, de que no todo lo que nos pasa, por malo, por duro que sea, va a acabar así, o va a quedar así, Señor. Decía Salomón: no alcanza el hombre a entender la obra que Dios ha hecho, el poema que Dios ha escrito, del principio hasta el fin. Pero sí creemos que tú eres la primera y la última letra, Señor, Alfa, Omega, el Aleph y la Tav. Tú eres el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, Señor. Y así como esos primeros discípulos quedó escrito que vieron tu gloria, que vieron tu gracia y tu verdad, así también yo te ruego este día, por mi vida y la vida de mis hermanos y los que oyen este mensaje, Señor, que podamos ver tu gloria, Señor. Porque es bien bonito leerlos de un ángulo romántico, y es cierto, pero la verdad es que muchos, Señor, tenemos historias un poquito más complicadas y necesitamos a ese Dios de las proezas, como leíamos también que tú enseñabas, un arameo a punto de morir a mi padre. Pero clamamos y el Señor nos oyó y nos libró. Y no solamente nos libró y nos sacó, sino que ahora traemos el fruto de la tierra a la cual nos trajo, Señor.
Dijo el profeta, apresura tu obra en medio de los tiempos, Señor. En medio de los tiempos, hazla conocer. En el día de la ira, acuérdate de la misericordia. Pero te pedimos por cada uno, Señor, de manera personal, clamamos a ti. Mira nuestra historia, Señor. Mira, Señor, si quizá cerramos nuestro cuaderno y dijimos, no quiero que escribas más. Porque es doloroso, Señor. ¿Cuántos simplemente cerramos el cuaderno y ya no queremos seguir? Pero yo te ruego esta mañana por tu Espíritu, Señor, que tú retomes. Aquí estamos, como dijo el apóstol Pablo, somos cartas abiertas, Señor. Cartas abiertas. Si tenemos solamente quizá que cambiar de página, permítenos cambiar esa página y comenzar una nueva hoy, en este día, Señor. Pero sigue escribiendo tu obra. Sigue escribiendo hasta que se diga de nosotros, aquí está el fruto de la tierra a la cual el Señor me trajo. Aquí está. No me quedé en el nudo, en el clímax de mi historia. Aquí está el desenlace. Terminé con el autor y el consumador de la fe, el autor de mi salvación, el autor de la vida eres tú, Señor. ¿Por qué pasan las cosas? No lo sabemos, Señor. Quizá, dijo Salomón, no vamos a entenderlo nunca. Pero aquí estamos, Señor. Sabemos que aunque el cielo y la tierra pasen, tu palabra permanece. Que no hay que saber demasiado, Señor, solamente para pedirte que tú intervengas, Señor. Que tú traigas, Señor, tu sanidad y tu obra siga haciendo aquí en nuestra vida, Padre. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor.